Mi papá me gritó y dijo que ya no era importante. No quería que estuviera en nuestra casa nunca más. Mis amigos dijeron que John lo apoyó. Salí de casa llorando justo después de terminar la secundaria. Me llamo M. Y ahora tengo 36 años y trabajo como agricultora. Han pasado 18 años desde que me fui de casa. He pasado más tiempo viviendo mi propia vida que con mi familia. Y eso me hace sentirme emocional. Solíamos vivir en una ciudad. Mi papá trabajaba en una oficina y mi mamá se quedaba en casa. Éramos una familia de 4, incluyendo a mi hermano mayor. Mis padres siempre favorecieron a mi hermano porque era el primogénito. Él recibía mejor comida y regalos más lujosos. Se jactaba de ello y me hacía sentir pequeña. A veces me sentía muy sola y deseaba atención, pero mis padres nunca cambiaron, así que dejé de intentarlo. El gran cambio en mi vida ocurrió durante el verano de mi segundo año de secundaria. Mi hermano estaba ocupado estudiando para un difícil examen de admisión a la universidad, esperando entrar en una universidad realmente buena. Sus calificaciones en los exámenes de práctica eran malas, así que siempre estaba estresado y descargaba su frustración en mí siempre que podía. Mis padres lo trataban como si fuera frágil, siendo muy cuidadosos con él, mientras yo me encargaba de todas las tareas del hogar. Eso me dejaba sin tiempo para estudiar. A pesar de que yo estaba sacando mejores notas en la escuela que mi hermano, querían bajar mis calificaciones para que él se sintiera mejor. No tenía sentido. En ese tiempo, uno de mis profesores me habló de un programa donde los estudiantes podían experimentar la vida en una granja durante unos días. Nos quedaríamos con una familia que tenía una granja, ayudaríamos a cosechar verduras, cocinaríamos juntos y viviríamos como gente del campo por un tiempo, a pesar de los problemas familiares. Decidí unirme al programa, pero mi papá dijo que la agricultura era solo para personas que no podían conseguir mejores trabajos, y mi mamá se rió de mí, diciendo, ¿estás loca? ¿Quieres hacer trabajo manual y ensuciarte? Pero no les hice caso y usé mi propio dinero para inscribirme. Fue la primera vez que me enfrenté a mis padres, y resultó ser una gran decisión para mí. Para alguien que realmente quería el amor de mi familia, fue una experiencia increíble. Trabajar al aire libre en el campo se sentía tan bien, y finalmente sentí el calor de una verdadera familia. El hijo mayor de esa familia, John, era solo un año mayor que yo, la misma edad que mi hermano, pero John no era nada como mi hermano. Era amable y fuerte, se llevaba bien con sus padres y también me trataba bien. Los padres de John eran realmente gentiles, y aunque solo estuve allí 3 días, lloré mucho cuando llegó el momento de irme. La mamá de John también lloró y dijo, puedes regresar cuando quieras. Le prometí que lo haría. Dijeron que no usaban mucho los teléfonos, así que empecé a escribirles cartas regularmente. Pronto, John comenzó a responder más seguido, y se convirtió en algo como un diario compartido. Comenzamos a salir. Era una relación a larga distancia pura, sin siquiera un solo beso. Después de que mi hermano no entró en su universidad de primera opción y terminó en una universidad de menor rango, fue mi turno de postularme para la universidad. Pero mis padres querían que consiguiera un trabajo en lugar de ir a la universidad. Decían que era porque las chicas no necesitaban educación, pero en realidad, creo que no querían que fuera a una universidad mejor que mi hermano. Desde mi tiempo en la granja, soñaba con ser agricultora. Podría haberme convertido en una sin ir a la universidad, pero John estaba en la universidad, así que decidí ir también y estudiar un nuevo tipo de agricultura, aunque mis padres y mi hermano intentaron detenerme. Trabajé duro todos los días hacia mi objetivo, pero cuando pasé el examen de admisión a la universidad, mi papá se enojó mucho y dijo, ¿eres una chica tratando de ir a una universidad mejor que la de tu hermano? Mi mamá dijo, no tenemos dinero para gastarlo en ti, tu hermano lo necesita, así que deberías trabajar y traer dinero a casa. Las palabras hirientes de mis padres me dejaron sintiéndome sola y triste, y después de una gran pelea, decidí cortar todo vínculo con ellos. John vino a buscarme a casa, y sus padres, que ahora eran mis suegros, ayudaron a pagar mi universidad. Terminé yendo a la universidad, y 4 años después, me casé con John. No hablé con mis padres ni con mi hermano durante la universidad, pero cuando mis suegros dijeron que al menos deberíamos contarles sobre la boda, fuimos a mi casa de la infancia por primera vez en 4 años. Era el verano después de la graduación y una época ocupada para plantar, así que no pudimos visitar antes. Todos teníamos la cara bronceada de trabajar afuera, pero mis padres y mi hermano se burlaron de nosotros. Mi mamá preguntó, ¿cuántos años tienes ahora? Debes de ser pobre para trabajar afuera y ponerte tan oscura. Me sentí muy avergonzada. Por favor, deja de hacerlo, mamá, dije en voz baja.
pero no me escuchó. Mi hermano sonrió con desdén y dijo, las personas inteligentes como yo ganan dinero con la cabeza. Si estás haciendo trabajo manual, significa que no eres muy inteligente. Me sentí mal, y las sonrisas de mis suegros desaparecieron. Mi esposo habló y dijo, estamos orgullosos de ser agricultores y trabajamos duro. Mi papá se rió de manera cruel y me dijo, de ahora en adelante, eres una desconocida para nosotros. Te vas a casar con un agricultor que trabaja duro para ganarse la vida. Vamos a fingir que no existes. No vengas a pedirnos dinero. Ya no queremos verte más. A los 18 años, ya sentía que no pertenecía. Así que sus palabras no me sorprendieron. Pero aún dolió, especialmente con mis suegros y John mirándome con simpatía. Lloré en silencio en el camino a casa, decidiendo olvidar a mi familia. El tiempo pasó rápidamente y 18 años se fueron volando. El dolor comenzó a desvanecerse. Tuve 2 hijos y una vida ocupada pero feliz. Casi me olvidé de mis padres y de mi hermano hasta que un primo me dijo que mi hermano se iba a casar. Éramos cercanos y manteníamos el contacto incluso después de que me casé. Una vez les envié arroz de nuestra granja, y les gustó. Así que seguimos en contacto y hablábamos por teléfono una vez al mes. Mi primo mencionó que podríamos ponernos al día en la boda. Mi primo dijo eso, pero no había oído nada de la boda de mis padres ni de mi hermano. ¿Cómo no estamos hablando? No lo sabría. Escuché que estaban construyendo una nueva casa. Me preguntaba si ya estaba terminada. Parecía que tanto mis padres como mi hermano planeaban mudarse después de la boda. Mi primo sabía sobre los problemas entre mis padres y yo, pero probablemente asumieron que aún así aparecería en eventos familiares importantes. Después de la llamada con mi primo, llamé impulsivamente al celular de mi mamá, pero solo obtuve un mensaje que decía, este número ya no está en uso. Intenté llamar a mi papá, pero obtuve el mismo mensaje automatizado. ¿Habían cambiado sus números? No tenía el número de mi hermano, así que no podía llamarlo. Con las manos temblorosas, marqué el número de la línea fija de nuestra casa familiar y alguien contestó. Hola. Soy Ame. Escuché que te vas a casar y mudarte. Comencé a felicitarlo, pero me interrumpió. No tienes que hacer nada. Eres una agricultora, una desconocida para mí. No me llames, gritó antes de colgar. Intenté llamarlo de nuevo, pero ya estaba bloqueada. Fue tan duro, no importaba cuánto me odiara, aún éramos familia. Dolió ser rechazada así. Al ver lo molesta que estaba, mi esposo preguntó con suavidad, ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió? No pude contener mis lágrimas mientras le contaba sobre la conversación. Tanto mi esposo como mis suegros estaban furiosos, como si les hubiera pasado a ellos. Tu hogar está aquí, Amy, eres familia para nosotros, me consoló mi suegra. Sus palabras me hicieron llorar aún más. Desearía que ella fuera mi verdadera mamá. Se preocupaba por mí más que mi propia madre. Mi suegro también me tranquilizó, diciendo, estás feliz ahora, eso es lo que importa, no dejes que te duela. El que se mantiene positivo gana. Mi esposo agregó, aprendamos de sus errores y aseguremos que seamos diferentes, incluso nuestros hijos. Sin saber la situación, me abrazaron con fuerza. Gracias a todos, dije, sintiendo el calor en mi corazón. Me di cuenta de cuán feliz estaba incluso sin el apoyo de mi familia biológica, pero las cosas cambiaron drásticamente cuando mi negocio apareció en la televisión nacional. Mis suegros eran grandes agricultores de granos en el medio oeste estadounidense. Cultivaban muchas frutas y verduras, pero algunas no cumplían con los estándares. Estudié negocios de alimentos en la universidad y encontré la manera de vender los productos que no eran perfectos. Comencé un negocio en línea vendiendo mermeladas, jugos y salsas hechas con esas frutas y verduras. Con el apoyo de la Unión de Agricultores local, mi negocio se convirtió en un éxito. A las mamás les encantaba nuestra comida segura y casera, y a los ancianos les gustaban los encurtidos caseros. Contraté a mujeres jóvenes que, como yo, se habían casado con familias de agricultores, y a jóvenes desempleados. El negocio creció a $5 millones. Nuestra historia de éxito fue cubierta en la televisión. Después de que el programa de televisión salió al aire, recibimos una avalancha de llamadas de todo tipo de personas. Recibimos pedidos, preguntas, ofertas de negocios y solicitudes de entrevistas. El teléfono de la empresa y mi celular no dejaban de sonar, así que cuando recibí una llamada de un número desconocido, respondí sin pensarlo. Para mi sorpresa, era mi hermano. Supuse que había visto el reportaje en la televisión y había oído hablar de mi éxito, pero sin mucho preámbulo, dijo, estoy pensando en empezar un negocio, ¿puedes prestarme algo de dinero? ¿Perdón? Absolutamente no, respondí con firmeza.
Sintiéndome aún más resuelta, rechacé fríamente su solicitud y colgué, pero llamó de nuevo. Deja de discutir y dame el dinero. Si una mujer como tú puede empezar un negocio y ganar dinero, estoy seguro de que yo también puedo hacerlo, gritó sin cesar. Así no se comporta alguien que está pidiendo un préstamo, respondí, asombrada por su confianza. Era irónico porque él era el que me había llamado una desconocida, solo una simple agricultora. Ignorando su solicitud, le pregunté algo que me había estado molestando. Por cierto, ¿quién decidió no decirme nada sobre la mudanza? Jaja, obviamente fui yo, mi esposa. Ella es una chica de ciudad, ya sabes. En el momento en que mencioné tu nombre, sugirió que cortáramos lazos. Entonces esa era la razón. No quería escuchar más, así que colgué y bloqueé su número. Parecía que la esposa de mi hermano, a quien nunca había conocido, tenía una actitud similar a la de mi hermano y mis padres. Darse cuenta de que mi hermano me había visto en la televisión probablemente significaba que mis padres también lo habían hecho. Unas horas después, recibí otra llamada de un número desconocido, pero resultó ser mi padre. ¿Por qué estás a cargo? ¿Tomaste un trabajo de hombre?, exigió. Respondí, bueno, tanto John como mi suegro están profundamente involucrados en el negocio agrícola, así que es solo natural. De hecho, la consolidación a gran escala se ha vuelto ventajosa para las granjas algo más grandes. Mi suegro es el presidente de la asociación agrícola local, y John ha incorporado su parte como yerno y ahora es el presidente de esa corporación. Quizás mi explicación lo convenció, porque luego preguntó, ¿por qué no has estado en contacto? Sintiendo asombro, respondí, tú fuiste el que me desheredó. Terminé la conversación y colgué, bloqueando su número. Unos minutos después, mi madre me llamó. ¿Por qué no le prestas dinero a tu hermano? ¿No estás ganando $500 millones al año? Envíanos dinero a casa. Somos tu verdadera familia. ¿Has olvidado todo lo que hemos hecho por ti, criándote? Danos al menos 300 millones de pesos, o al menos 250 millones de pesos. Mi madre fue la más agresiva de todas. Aunque el negocio gana $500 millones, ese es el ingreso total, después de pagar los gastos y los salarios de los empleados. Apenas me queda algo. Exageré un poco, y mi madre inmediatamente respondió, estás mintiendo, eso no puede ser verdad. Cada vez más frustrada, no podía creer las persistentes demandas de dinero de mi madre. Me preguntaba si tenía algo de vergüenza. No voy a enviarte dinero, tenga o no tenga, somos desconocidos. Le dije con firmeza antes de colgar y bloquear su número. Pensé que eso sería todo, pero estaba equivocada. Mis padres, mi hermano y su esposa, a quien nunca había conocido, aparecieron de repente e inesperadamente en la casa de mis suegros. Hola, Annie, ¿adivina qué? Estoy revocando la desheredación, anunció mi padre. Estaba sorprendida por su desesperación por el dinero. Mi suegra no podía creer lo que estaba pasando. Incluso mi suegro y ella estaban claramente incómodos, mirando a mis padres en silencio. Los empleados alrededor se habían reunido, mirando a mis padres con sorpresa. Mi hermano parecía darse cuenta de que tampoco era bienvenido. Somos la verdadera familia, unidos por la sangre. También merecemos una parte de tus ganancias, insistió. La mujer con él, presumiblemente su esposa, asentía en acuerdo. Estaba furiosa. No, así no funciona, aunque compartamos la sangre. No ha habido conexión emocional. Me trataste como a una desconocida y me abandonaste, dije, sintiendo que las viejas heridas de ser rechazada por mi familia biológica se abrían nuevamente. Las lágrimas amenazaron con volver a salir. En ese momento, John vino y se puso a mi lado. Amy ahora es parte de nuestra familia, aunque ustedes no la hayan aceptado. Estamos perfectamente felices sin ustedes. Por favor, váyanse, dijo con firmeza, defendiéndome. Los empleados se unieron, criticando a mis padres en conjunto. Estamos con Amy, ¿cómo se atreven?, exclamaron al unísono. Mientras pensaba, esta es mi verdadera familia, sentí una profunda felicidad, pero la ira de mi hermano estaba creciendo. Cállense, cállense, paletos, son todos unos ignorantes, ¿no se supone que deben obedecernos en silencio?, rugió. John respondió calmadamente, en realidad, tanto mi padre como yo somos graduados de universidades de la Ivy League, y Amy se graduó de una prestigiosa universidad agrícola. ¿Qué? ¿Con títulos de universidades de alto nivel? ¿Por qué están trabajando en la agricultura?, exclamó mi hermano con incredulidad. Tal vez para mi hermano, graduarse de una universidad de menor rango era su única fuente de orgullo.
y probablemente no anticipó ser superado en términos de educación. Ion se mantuvo sereno mientras decía, la agricultura es una profesión honorable. Podemos aplicar lo que hemos aprendido en la universidad a ella. No pude contener mi risa ante la absurdidad de la situación. Hermano, John te ha superado en todos los aspectos. Reí, sintiendo un alivio que me invadía. Me di cuenta de que había tenido demasiado miedo de mi hermano y mis padres. Hablé con firmeza. Déjame dejar esto claro una vez más. Ahora somos desconocidos. Haciendo una pausa breve, adopté un tono educado. Por lo tanto, no puedo prestar ni dar dinero a desconocidos. Por favor, váyanse. Si causan problemas o actúan con violencia, llamaré a la policía y tomaré acciones legales. Afirmé nuestra separación sin lugar a dudas. Mis suegros y mi esposo se acercaron más a mí, listos para protegerme de cualquier daño que mis padres y mi hermano pudieran intentar infligir. Me sentí profundamente conmovida, sintiéndome realmente cuidada. Los empleados también se unieron, gritando a mis padres, salgan de aquí. Váyanse a casa. Mis padres, hermano y cuñada se fueron con resentimiento en los ojos, incapaces de discutir más y solo pudiendo retirarse. Más tarde, supe por mi primo que mi hermano y mis padres habían intentado enriquecerse rápidamente al comenzar un negocio con dinero prestado en lugar de pedirme ayuda. Su arrogancia condujo a un gran fracaso, y ahora estaban al borde de la bancarrota, pero he cortado los lazos con ellos y no tengo intención de involucrarme más. En cuanto a mí, mi trabajo está prosperando, y estoy rodeada de mi verdadera familia, suegros solidarios, un esposo amoroso y maravillosos hijos. Atesoraré cada día, disfrutando la felicidad de la vida.